José Alejo es 7. José Alejo es 7. Allí tiene la red de nuestro periodista especialista en la fuente religiosa. Y vamos a ir ahora a la iglesia Nuestra Señora de la Merced y Basílica Menor, Santa Capilla. La iglesia Nuestra Señora de la Merced, custodiada por los frailes capuchinos. Luisra, vamos a entrar a este templo emblemático de Caracas y cuéntanos un poco la relación que tiene para que toda la audiencia la conozca con el médico de los pobres. Bueno, después de la Altagracia, el templo más importante de esta parroquia es la iglesia de la Merced, que además está estrechamente vinculada con José Gregorio, porque antes de ser vecino de la Pastora, José Gregorio vivió varios años aquí en la parroquia de Altagracia. De manera que incluso apenas a media cuadra de la iglesia tenía una de sus casas, viviendo con familiares. De manera que entre las iglesias predilectas de nuestro santo va a estar la Merced. Se le va a encontrar aquí bien temprano en la mañana, en ayunas, haciendo la misa matutina, comulgando y adorando a la imagen de la piedad, siempre arrodillado y orando en voz alta. ¿Qué importancia tiene esta imagen para José Gregorio Hernández, Luisra? Bueno, era usual que José Gregorio, cuando visitaba la Merced, dedicara horas de adoración y de oración arrodillado en unas posiciones bastante conmovedoras frente a la imagen de la piedad. Hoy se encuentra aquí en la nave lateral izquierda, pero originalmente en la época de José Gregorio estaba ubicado en la nave de la Epístola, que es justamente en la nave lateral derecha. Al igual que hacía en la Pastora, José Gregorio va a venir acá a comulgar, a asistir a misa temprano y va a dedicar muchas horas justamente a contemplar la imagen de la piedad. El dato curioso de esta iglesia es que la imagen de Nuestra Señora de la Merced, en este caso particular de esta iglesia, tiene 3 imágenes históricas sobre la Merced. Ella fue patrona de Caracas para proteger sobre todo las siembras de cacao, que era el cultivo más importante de la época de la colonia, y va a ser patrona de Caracas para protegernos de los terremotos. Y eso va a ser en distintos momentos. Tenemos que recordar que Caracas es una ciudad sísmica, de manera que todo lo que se levantó, el patrimonio cultural caraqueño que se levantó desde la colonia hasta el periodo de la República, ha sido de alguna manera diezmado por los terremotos. Esta misma iglesia, la iglesia de la Pastora, son reconstrucciones que se hacen después, digamos que de los destrozos de los terremotos. La Merced también tiene un vínculo importante con José Gregorio porque, como es sabido por muchos, José Gregorio quiso dedicar su vida a la vida sacerdotal. Incluso lo va a hacer en 3 oportunidades. Cada una de ellas, de alguna manera, falla por distintas razones, siempre vinculadas al tema de la salud. Ahora, cuando se da cuenta que no va a hacer vida como sacerdote, va entonces a consagrar su vida a la Orden Franciscana Seglar, cuyo capítulo está aquí en la iglesia de la Merced, y eso va a ocurrir en 1899. ¿Qué significa eso? Que José Gregorio va a tener como brújula los valores del patriarca de Asís, de Francisco de Asís, y por eso se le va a ver siempre ataviado de los hábitos franciscanos, que es el santo escapulario y el cordón franciscano. Vemos la imagen de Nuestra Señora de la Merced, pero también tenemos un nicho con la imagen del beato doctor José Gregorio Hernández, quien prontamente será santo. Cuéntanos un poco esta figura. Vemos que tiene una bata de médico, pero que seas tú quien nos la describa. Bueno, la imagen clásica de José Gregorio está basada en el último retrato que se toma en la fecha de 1917, y eso lo va a hacer cuando está visitando la ciudad de Nueva York. Esa es la imagen, la fotografía que se toma para que aparezca en primera página el anuncio del fallecimiento del beato. Y por muchos años, todos los que son fieles a José Gregorio han tomado esa imagen clásica del traje oscuro con sombrero y las manos en la espalda como la imagen que siempre, con la que se vinculan emocionalmente. A raíz del proceso de beatificación y sobre todo ahora con su canonización, José Gregorio entonces tiene una imagen, vamos a llamarle más aproximada, más actualizada, para poder congregar las dos pasiones. Por un lado, el rosario, que a veces es sustituido por una Biblia, ¿verdad?, que denota su postura de católico confeso.
Y luego se utiliza para hablar de su lado como científico, la presencia o el uso de una bata, que él no utilizaba batas que no fuese en el laboratorio, no para tener pacientes. En el siglo XIX la bata es únicamente para hacer ensayos en laboratorio, pero la bata junto con el estetoscopio hoy en día representa elementos de la medicina. Entonces, aunque él no utilizó la bata, no era costumbre él llevar un maletín y el estetoscopio jamás lo usó. Él utilizaba su oído directamente con un pañuelo de seda y escuchar directamente sobre el pecho del paciente. Son elementos actualizados que denotan ese rol como médico investigador. Luisa, continuamos con estos recorridos a la gente de Entre Noticias que se conecta a esta hora en estos espacios, templos de Caracas, mostrando los 7 templos en los cuales de alguna u otra manera tienen vinculación con el doctor José Gregorio Hernández. Ahora estamos en Santa Capilla, me quedo impresionado por la belleza arquitectónica de este templo de la Arquidiócesis de Caracas. Wow, las imágenes, el retablo, los cuadros, las pinturas, las columnas, la forma como está estructurado o levantada, erigida este templo. Pero aquí José Gregorio Hernández también hizo historia, también vino, rezó. Cuéntanos. Mira, yo creo que sin temor a equivocarme, de las iglesias favoritas de José Gregorio, Santa Capilla tiene que estar en ese ranking de las 5 favoritas, porque tiene una conexión con Monseñor Castro. Juan Bautista Castro está considerado como el confesor y el guía espiritual de José Gregorio. Incluso juntos van a planificar por 10 años y en secreto todos los trámites y los preparativos para que José Gregorio pudiera postularse y ser admitido en la Orden de los Monjes de la Cartuja, en la Farneta, en Italia. Además, sabiendo también que Santa Capilla está muy aledaña a la iglesia de la Pastora, porque caminando te puedes venir a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, que visitamos recientemente, y también a la Catedral de Caracas, que es el centro espiritual del arzobispado de esta arquidiócesis. Pero también en esta Basílica Menor, hoy llamada Basílica Menor, se encuentra a su lateral derecho una pintura. Cuéntanos un poco la relación de José Gregorio Hernández con esta pintura tan importante. Hay más o menos como una veintena de artículos, de publicaciones y de libros, tanto científicos como filosóficos. Y hay uno en particular que es mi favorito, que se llama Visiones del Arte, que él va a publicar en el Cojo Ilustrado, no recuerdo ahorita la fecha, creo que en 1912, en donde él va a hacer, a través de una licencia poética, hacer un viaje imaginario para describir las distintas expresiones del arte, es decir, las distintas disciplinas jerarquizadas, comenzando la poesía, que es la literatura, pasando por la arquitectura y cómo ellas son expresiones de la creatividad y del alcance del concepto de la belleza. Cuando él habla de la pintura como ese arte de expresar a través de imágenes, él hace una descripción súper detallada de una obra de Arturo Michelena, que al igual que el Purgatorio para la Pastora, esta pintura de Arturo Michelena, la multiplicación de los panes y de los peces, fue especialmente comisionada por Monseñor Castro para esta iglesia, hoy Basílica Menor. Y en ese artículo, justamente, José Gregorio se maravilla de esta obra. Él no menciona a Arturo Michelena, pero la descripción tan detallada de la pintura hace que definitivamente nos diga que está hablando de esta obra de Michelena, que es una de las joyas de la corona de Santa Capilla. Así que usted en esta Semana Santa no deje de visitar 7 templos, específicamente el Viernes Santo, y anote en su lista, créame que se va a maravillar con las obras arquitectónicas y espirituales que encierra esta Basílica Menor Santa Capilla. ¡Ay, qué belleza! Qué hermoso ese sitio, sagrado. Gracias, Marjolie y Darlis,
por estas tomas maravillosas. A Luis Ra y a José Alejo Benítez. Vamos con las redes. CSS en 365 y Alejo es 7. Y bueno, la gente aquí comentando. Ochoa Rosabelén, gracias. Chacín Lourdes, Willy Coy. Aquí tenía un mensaje. Bueno, voy a ir al corte rápidamente.